debe hacer para encarar la situación, reenrumbar al país y volver a crecer sosteniblemente. Me acompañan en la mesa Miguel Castilla, exministro de Economía, Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research Perú, y Sebastián Otero, economista, empresario, CEO de Freshmart, el más grande supermercado virtual del país. Buenas noches a los tres. Empecemos, Hugo. La economía creció 5.3% en abril y crecerá a buen ritmo en mayo porque se recaudó el pago de regularización del impuesto a la renta 2023. ¿Te ha vuelto el optimismo que podemos esperar para el resto del año? Efectivamente, el crecimiento interanual, abril contra abril del año pasado, se ha visto beneficiado en primer lugar por un efecto base, ¿no? En abril del año pasado tuvimos Semana Santa, entonces tienes menos días laborables. Eso por un lado. Por otro lado, también ha habido el dato, el 5,3%, se explica en buena medida por una recuperación muy fuerte de los sectores extractivos, los sectores primarios. Ahí hemos visto que pesca creció 158%, tiene una ponderación baja en toda la producción, pero 158% se refleja en unas buenas décimas. Y el sector agropecuario creció más de 23%. Pero la minería no. La minería más bien estuvo débil, pero estos dos sectores, agropecuario y pesca, de ese 5,3 te explica 1,9 puntos porcentuales, casi 2. ¿No? Entonces hay una parte que es rebote, hay una parte que es Semana Santa. Pero en lo positivo tal vez, cuando uno hace el análisis no interanual, no abril contra abril, sino abril contra el mes inmediatamente anterior, lo que se dice el análisis desestacionalizado, también hubo un avance muy importante de 1,7% en el mes, que borró la contracción mes a mes de marzo, que fue de menos 0,3. Entonces hay algunos indicios que sugieren ciertas mejoras. De hecho, nosotros estamos estimando en BBVA Research que el crecimiento del segundo trimestre va a estar alrededor del 4%, ¿no? En buena parte por reactivación o normalización de algunas actividades productivas que estuvieron muy afectadas durante la época del fenómeno del Niño Costero, ¿no? En segundo lugar, también hay que destacar que la inversión pública ha venido desarrollándose bastante bien, en parte por gobiernos subnacionales luego del año de aprendizaje, ¿no? que siempre ocurre. La inversión pública en el primer trimestre creció 40% y en nuestros estimados en abril creció más de 11% y en mayo creció casi 40%. Pero hay mucho efecto rebote, ¿no? Hay efecto rebote, efectivamente. Entonces ha habido algunos elementos que hay que ir descremando, pero yo te diría que en el balance sí vería algunos elementos relativamente favorables, ¿no? Bueno, qué bueno. Y tras eso, Miguel, si el populismo legislativo se desbocó el año pasado en que la economía estuvo en recesión, ¿qué podemos esperar en los siguientes meses? Con el optimismo de Hugo, con la economía creciendo por rebote a mejor ritmo, en medio de la inmensa impopularidad del Congreso y del Ejecutivo, y agrégale las elecciones generales próximas cada vez más cerca. Creo que esto, digamos, si bien es positivo, hay un doble efecto que no ha sido mencionado, porque muchas de las normas populistas que aprueba el Congreso es para enfrentar la recesión, la crisis, y obviamente ya no estamos en crisis ni en recesión. Entonces acá debe quitarle una excusa a los legisladores para no solamente tener iniciativas de gasto, sino seguir perforando a los ingresos permanentes que tiene el fisco. Y creo que esto es bastante relevante porque no está siendo fácil y le están haciendo un poco larga la aprobación del pedido de facultades que ha solicitado el Ejecutivo, donde parte de la propuesta es no solamente permitir agilizar las inversiones, sino incrementar los ingresos a través de ciertos cambios tributarios. En algunos casos no le ha permitido, por ejemplo, modificar el régimen a la pequeña empresa. Eso ha dicho que pase un proyecto de ley. Y más importante aún, que las condiciones fiscales están hoy día sujetas, el tope de déficit, a la regla actual vigente, que es 2% del PBI, y en tanto eso no cambie, el Perú estaría en incumplimiento, porque si uno se fija en los resultados a la fecha, ya se acercan a 4 puntos del PBI de déficit fiscal. Y el Congreso ha dicho no. Y creo que acá
yo pensaría que una discusión pública de las nuevas reglas fiscales sería lo deseable. Entonces, no solamente enfrentamos este corset que hay que cumplir porque el costo en credibilidad sería muy alto, sino que, como tú bien dices, Gonzalo, el Congreso está pues en modo regalón, está aprobando leyes con un costo fiscal muy grande en un país que está repleto de contingencias de todo tipo. Y acá hay un actor que no lo has mencionado, pero me gustaría decir, es que el Tribunal Constitucional, de cierta forma, el año pasado le dio cierta, digamos, legalidad, entre comillas, a iniciativas de gasto que no afectaran el ejercicio, digamos, fiscal, sí. Pero este sí. Entonces los congresistas muchas veces se aprovechan de esa interpretación que fue alertada por muchos para seguir gastando, y obviamente uno ya comienza a escuchar en las candidaturas políticas y el Congreso que puede reelegirse, y obviamente el móvil tiende a ser mucho más político, y estamos viendo el costo es un debilitamiento de las finanzas públicas, y el populismo no cede y lamentablemente va a ir creciendo. Y la verdad, yo en esto no puedo ser optimista, porque si con el país en recesión hicieron farra populista y forados, probablemente creerán que con el país creciendo los forados no son forados, son foraditos. Solo permíteme mencionar nada más que crecer a 2,5 o 3 no es para estar optimista, ¿no? O sea, es solamente lo que vemos, la inercia y el rebote de los sectores que estuvieron afectados algunos meses, ¿no? Es bueno ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Sebastián, el ministro de Trabajo, hablando de esto, que los ingresos van a mejorar y el crecimiento se acerca, ha comenzado a hablar de un incremento de la remuneración mínima vital para el segundo semestre. ¿Cómo ves esto? Sí, a ver, yo creo que en general todos, empresarios, trabajadores, queremos que las remuneraciones suban, se incrementen en el Perú. Con un poco más de 1.000 soles mensuales, que es la remuneración mínima vital, somos conscientes pues que sostener una familia, por más que los dos trabajen, es difícil. Ahora, realmente yo no sé si es el momento, si es la mejor forma, ¿no? Creo que todos tenemos claro, o sea, la sociedad debería tener claro en todo caso, que la forma de subir los sueldos es mediante mejora en la productividad, ¿no? Y para eso se requiere inversión privada, ¿no? Y estamos, o sea, para mejorar la productividad se requiere formalizar el país. Estamos en un país tremendamente informal. En el sector, por ejemplo, en el que yo, digamos, participo, los supermercados están en un 30% de penetración, ¿no? Tú te vas al Ecuador, no te estás yendo a Inglaterra, te vas al Ecuador, están en 55, 60%. Brasil está en lo mismo, México está por ahí, Chile está en 85%. Ves en vivienda, o sea, solamente 30% de las viviendas son formales en Lima. Hemos visto el estudio grave, ¿no? Y lo mismo en otros sectores como el financiero. Entonces, si no formalizamos el país, la productividad no va a mejorar. Porque al final las empresas que son más productivas son las empresas formales, las grandes sobre todo, ¿no? Y ahí un poco lo que se mencionaba, de los regímenes tributarios, es tremendamente difícil para una empresa ser formal, porque estos baches que hay de pasar de una pyme, yo lo he vivido, son unos escalones pues que tienes que subir, y ya habías salido, digamos, salido digamos, a respirar, y eso te vuelve a jalar, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos proyectos, uno de Claudia Cooper y Elmer Cuba, que eran bien interesantes para hacerlo más gradual. Pero creo que el tema de fondo es ese, ¿no? Es aumentar la productividad con inversión y con formalización, ¿no? Hugo, tras la avalancha de nombramientos antimeritocráticos de gente sin calificaciones, en los últimos 2 años se acentuó al paroxismo. Lo que queda de la tecnocracia en el aparato público perdió peso, y sus opiniones técnicas ni siquiera son tomadas en cuenta ahora por los congresistas. Y esto con la venia del MEF. ¿A qué crees que se ha debido esta pérdida de poder y de dominio de escena del Ministerio de Economía y Finanzas? Sí, yo creo que hay todavía buena cantidad de personas que trabajan al interior del ministerio que tienen un buen nivel, por supuesto, y tienen mucha experiencia, y son gente, lo he visto de manera personal. Pero no les hacen caso. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero más allá de eso, creo que hay mucha de la explicación está vinculada
a la falta de una plataforma política sobre la cual el ministro también pueda desplegar, o el ministerio en general pueda desplegar sus iniciativas y finalmente ser escuchadas, ¿no? Y entonces estamos viendo lo que tú me señalas, que el ministerio puede decir algo, puede opinar algo en general, las entidades técnicas, no solamente el ministerio, el Banco Central, la Superintendencia de Banca y Seguros, en la formulación de leyes que tienen mucho impacto sobre la vida de todos nosotros, de todos los peruanos, y sin embargo no son escuchadas, las opiniones no son tomadas en cuenta, y lamentablemente estamos viendo un poco eso, ¿no? Antes, y Miguel lo podrá decir con mayor propiedad, el ministerio puede ser un ente rector, digamos, que coordinada de manera transversal, era, ¿no? casi todopoderoso. Sí, pero tenía también un apoyo en el Congreso, ¿no? Entonces veía un poco las Pero iniciativas. eso fue muy bueno para el país. Por supuesto, tener esa capacidad de rectoría y lo que más allá de las discrepancias naturales que hay en el gabinete, se había una claridad sobre el rumbo que debería tener el país y un ministro que podía ser escuchado y apoyado, por supuesto, esto caminaba bien, pero lamentablemente esa situación se ha perdido. Tú puedes tener al mejor economista en el Ministerio de Economía y Finanzas, esa es una parte de la ecuación, la otra parte de la ecuación es la plataforma política sobre la cual se apoya, ¿no? Es lamentable. Miguel, hace poco hablaste del tema, la delegación de facultades legislativas solicitadas al Congreso. Parece un rosario de buenas intenciones de un ejecutivo sin brújula, que va a contrapelo del desenfreno populista del Congreso. ¿Qué se puede esperar con realismo de esta delegación de facultades? A ver, creo que hay cosas positivas, porque sí es muy amplio, parece un cajón desastre, porque hay de todo en ese pedido, pero hay cuestiones que son necesarias, pero claro, si uno cree que aprobando una norma automáticamente se reactiva el aparato productivo o se destraba un proyecto de infraestructura, pues está equivocado, ¿no? Hemos aprobado normas, y para el funcionario público la aprobación de la norma es la métrica de éxito, pero para el administrado, como se denomina, ahí empieza muchas veces el calvario, porque hay la Contraloría que emite opiniones, hay temor, obviamente, de ejercer esa discrecionalidad. Entonces yo creo que pretender aprobar cambios en las leyes, que algunos aspectos, como reitero, son positivos, no es la panacea. En la parte tributaria, creo que cualquier tipo de resultado recién se va a ver más adelante. Tratar de agilizar o reducir la carga procesal del Tribunal Fiscal, eso no lo iba a saber pues de la noche a la mañana. Igual una serie de otros elementos que el rendimiento tributario es muy bajo. Entonces, creo que en síntesis estas facultades no creo que iban a ser el gran resultado, digamos, que uno hubiese querido para mover la aguja en la economía. Mejor hubiese sido, digamos, avanzar con mayor diligencia y rapidez en viabilizar proyectos mineros, por ejemplo, que tendrían un gran impacto mucho más rápido que muchas de las cosas que están pasando, pero el Congreso ya no le dio el pase, por ejemplo, a agilizar los permisos ambientales. Dijo, eso no lo pasamos. Entonces yo creo que son, digamos, yo creo que el Congreso le está poniendo zancadillas al Ministerio de Economía, y para ahondar un poco en lo que decía Hugo, la pregunta anterior, sí me gustaría mencionar un par de cosas. Yo entiendo que el MEF requiere de apoyo político, evidentemente, no es que sea una isla, pero también hay ciertas cuestiones que uno tiene que defender sus fueros, porque el presidente manda en este país. Si tú no presentas informes desfavorables en las comisiones que están discutiendo temas que obviamente pueden minar tu recaudación fiscal, ahí tú estás, digamos, faltando tu función. O si tú desistes de convencer a la presidenta, al premier, de interponer acciones de inconstitucionalidad a normas claramente que van en contra de la Constitución, que no le da iniciativa de gasto al Congreso, ahí estás claudicando tu función. Y yo creo que eso, por más que no haya mayoría ni respaldo político, es sentar al presidente cuáles son tus fueros. Y si eso ya pasa, bueno, entonces ya es una coladera, y eso incentiva a los legisladores a seguir pues como si no hubiera ningún tipo de control. Entonces ha perdido el nivel de contención técnica y ni siquiera se da la pelea, que es lo más triste, porque la decisión política siempre la va a haber. Siempre, digamos, tomar decisiones son difíciles, pero es ese rol de disciplinar al resto del Ejecutivo y de marcar la cancha, esto es línea roja, de acá no podemos pasarnos, eso se ha perdido y eso me parece que es muy lamentable. Bueno, entonces,
podría ser que también falta carácter. Y hay otro aspecto en estas facultades solicitadas que es la de, básicamente, agilizar proyectos. Que se limita por lo general a anunciar destraves, dictan medidas, crean algún tipo de nuevo ente para destrabar o lo que sea. Pero lo último, Miguel, ya está empezando a ponerse en boga que el ministro respectivo anuncia que han contratado los estudios para un proyecto, un megaproyecto que va a ser dentro de 10 años. Y ahorita no funciona ni el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces esta historia ha superado el cuento de la primera piedra. ¿Se acuerdan de las primeras piedras? Ahora es el estudio de factibilidad de la primera piedra. Estamos retrocediendo. Ahí, si me permites, perdón, Sí. Gonzalo, hay algo que es positivo, porque nuevamente, reitero, aprobar normas no sirve de nada si no las ejecutas, si no se cumplen los cambios normativos. Y hay algo que creo que podría funcionar, no en el corto plazo, pero más adelante, es que se le da a Proinversión un rol que va más allá de la adjudicación, digamos, de la buena prueba de un proyecto. Es el acompañamiento justamente para que el Estado cumpla los compromisos que tienen los contratos que Incluida firma. la solución de controversias. Incluida la solución de controversias. Claro, entonces yo fundamental. creo que eso urge, porque así no hubiésemos tenido quizás el tema de Majes Iguas en controversia, el tema de Chavimochi que ha tomado mucho tiempo, finalmente obra pública, gobierno que lo ha destrabado parcialmente, pero creo que ese espacio de firmar compromisos en contratos quizá mal hechos, pero asumir responsabilidades que no puedas cumplir, es lo que está explicando la parálisis de muchos proyectos que simplemente se aprueban y quedan a la mitad de hechos. Efectivamente está ocurriendo eso, ¿no? Sebastián, quedan pocos minutos para terminar el bloque, pero quería preguntarte, ¿qué opinas de la caída del Perú en el ranking de competitividad mundial a un mínimo histórico? Ahora estamos en el puesto 63 de 67 en el ranking general de 67 países. Estamos en el puesto 60 en desempeño económico, 60 en eficiencia empresarial y 63 en infraestructura, o sea, por la pata de los caballos. ¿Qué piensas de eso? Bueno, es lamentable, ¿no? Un país que digamos que todo está por armar, que como comentaba en la pregunta anterior, estamos en unos niveles pues de informalidad tremendos, pues si vamos cayendo en el ranking, la inversión extranjera o la inversión que puede llegar al país o la misma inversión nacional se va frenando, ¿no? Si los capitales pues hace 20, 30 años ya eran golondrinos desde la crisis asiática, ahora es cada vez más se puede ir cada vez más rápido, ¿no? Y no solo es el capital, digamos, financiero, también es el capital humano, ¿no? Yo no recuerdo otra época desde que salí de la universidad en el año 2000, tantos chicos yéndose a Europa, a Estados Unidos. Entonces, esa pérdida de capital también es lamentable, porque justamente son los chicos que están con energía de hacer cosas, de impulsar proyectos, son emprendedores. Entonces, es lamentable, ¿no? Y somos un país chico. Yo lo vivo a nivel de la empresa donde trabajo. Los países chicos siempre cuando hay una corporación global siempre no van a ser los priorizados, ¿no? O sea, estaba hablando acá el exministro Castilla sobre minería, ¿no? Las grandes mineras pues tienen un pipeline de proyectos, ¿no? Entonces si tú te caes en los rankings, el capital se va a ir a los países donde mejor se pueden hacer negocios. Entonces es lamentable, ¿no? Sobre todo con los niveles de pobreza y retrocesos que hemos tenido. Sí, pues lamentable. Bueno, ahora vamos a una pausa. Estamos de regreso. Miguel, la clase política no se siente obligada a rendir cuentas a los ciudadanos ni a los empresarios. El empresariado y los gremios han perdido peso relativo e influencia política. Este vacío de poder ha sido llenado por la minería ilegal y otras actividades clandestinas que financian partidos y campañas. Y obtienen leyes a su medida, entre otras estas famosas leyes, infames leyes populistas. ¿Cuánto contribuye esta situación al populismo legislativo tan en boga, con la aquiescencia del MEF y del Ejecutivo? ¿Y qué se puede hacer para salir de este círculo vicioso?
Una pregunta difícil de contestar, Gonzalo, porque, claro, y ahora hay la reelección, que claro, uno diría, tener una Cámara de senadores es deseable en el país, una Cámara más reflexiva, pero sabemos que ahora lo que está en juego es una reelección, entonces los incentivos para el populismo incluso se han incrementado. Y yo creo que esto le pasa una factura bastante grande y no solamente que no legisla de espaldas al colectivo de la ciudadanía, sino legisla a favor de intereses puntuales con nombre y apellido, los transportistas informales, los mineros ilegales y muchos grupos de interés, digamos, ilícitos, hoy día tienen bancadas, hoy día pueden incluso postular a la presidencia del Congreso de la República, hasta ese nivel hemos llegado. Entonces, eso es absolutamente preocupante, porque incluso ahora, ya comenzando ya digamos, a llegar las fechas donde se deben inscribir los individuos a partidos políticos para poder postular a las elecciones. El 12 de julio. Eso ya se viene dentro de menos de un mes. Vemos que ya es como se va moviendo pues, el tablero político y los móviles de este tipo van a mandar. Hay información, por ejemplo, que en el sur del país mucha de la campaña antisistémica está siendo financiada pues, por minería ilegal y crimen transnacional. Y es una actividad que es absolutamente clave. Imagínate que eso se contagie a la minería formal o que comenzamos a perder, digamos, control del territorio, como está ocurriendo en muchas partes del país. Entonces yo creo que esto va más allá del populismo. Esto está yendo contra la propia, digamos, integridad del país como un todo, porque se está perdiendo control. Yo estaba conversando con los amigos, digamos, de Poderosa, en Patás y de otros lugares, donde hay una ausencia total del Estado y hay una corrupción que ha corroído las fuerzas del orden y de las entidades que administran la justicia. Y estamos sometidos a estos individuos y que pueden ahora postular con muchos recursos a una elección que nos enfrentamos dentro de poco tiempo absolutamente fragmentada. Entonces yo creo que más allá del populismo hay la gran interrogante, bueno, ¿qué va a pasar en la próxima elección? Con este panorama donde las economías criminales, si hay que llamarlas de esa forma, tienen presencia política y mueven muchos recursos y están comenzando a captar entidades públicas que son claves para una democracia y un país, digamos, democrático y un país donde las instituciones tienen un peso. Creo que hay una herramienta que podría utilizarse, pero está a merced del Congreso, es básicamente volver a autorizar el financiamiento privado de las campañas, para volver a ocupar ese vacío que se dejó y que fue tomado por las mafias. Ahora, esto ojalá que se pudiera hacer, pero de repente en el Congreso hay más bien interesados en que no ocurra, y es lamentable. Hugo, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, mostró su preocupación ante el déficit fiscal de 3.9% del producto a mayo, que además viene subiendo. ¿A qué se debe y podrá revertirse de aquí a fin de año? El déficit fiscal cerró el año pasado en 2,8 y efectivamente se ha elevado a 3,9, como bien señalas, acumulado en los últimos 12 meses a mayo. Buena parte de ese incremento se está explicando por una caída de la recaudación, en primer lugar, IGB, renta, y en segundo lugar también porque ha habido un incremento del gasto de formación bruta de capital, vamos a decirle inversión pública, ¿no? Sobre todo los gobiernos subnacionales. Entonces eso ha generado pues, que este déficit se vaya abriendo. Hacia adelante hay que tomar en consideración algunas cosas. Efectivamente parece que va a estar muy difícil el cumplimiento de la meta para este año bajo la propuesta que eventualmente se plantearía desde el gobierno para tener un objetivo de déficit de 2,5 para este año. Estás en 3,9, 2,5. Pero ahí te digo un par de cosas. Los ingresos tributarios han promediado históricamente, sacando el 2022, ingresos tributarios, no ingresos corrientes totales, más o menos 15% del PBI, ¿no? Actualmente están en 14,5 a mayo. Entonces tú tienes ahí, si se recupera el nivel, medio punto más. El gasto de formación bruta de capital, el promedio de los últimos años ha estado en 4,5, está ahora en 5. Si esto regresa, porque es un gasto insostenible, la recuperación es solamente temporal,
a los niveles que ha estado mostrando en los últimos años, entonces estaríamos hablando de medio punto porcentual también de menor gasto. Entonces esto te debería cerrar el déficit respecto al nivel actual desde un 3,9 hacia un 2,9, un 2,8, que es un poco hacia donde se está moviendo el consenso los que participamos en predicciones, ¿no? Entonces, muy difícil llegar a un 2,5 que posiblemente se termine de proponer como nueva senda de consolidación fiscal, pero tampoco es que se va a quedar en 3,9 o no estamos viendo que esto se vaya a abrir mucho más, ¿no? Y solo por curiosidad, ¿pero hay alguna estacionalidad en que en el primer semestre de cada año el déficit crezca y en el segundo semestre se acerque a la meta? Había una estacionalidad más marcada anteriormente, ¿no? Que era donde en la última parte del año ejecutas más, te apuras a hacer más ejecución y terminabas con un déficit más ampliado. De hecho, recuerdo, era en la primera parte del año tenías algo más comprimido, ¿no? Pues esto ya no es tan cierto en los últimos años, valgan verdades. Entonces, en síntesis, es muy probable que se incumpla una propuesta de déficit target para este año o de objetivo para este año de 2,5, posiblemente se quede algo por encima, pero tampoco estamos viendo que esto se vaya a abrir mucho más, ¿no? Eso es. Sebastián, ¿tú crees que volver a crecer traerá consigo la confianza de los consumidores? ¿Y cómo va la tendencia del consumo y las ventas en tu sector, los supermercados? Sí, a ver, creo que para tratar de ponerle un poco la nota positiva a las cosas, o sea, creo que la cifra de abril de PBI, y acá los señores no me dejarán mentir, no estuvo por encima de lo esperado, ¿no? Yo creo que esos titulares ayudan después de haber pasado lo que pasamos el año pasado. Pero no le ponen más plata en el bolsillo a la gente en el minuto siguiente, ¿no? No. He visto entrevistas en los mercados y las amas de casa siguen diciendo, pucha, no me alcanza. Sí, o sea, particularmente si vienes de una inflación que ha sido la más alta en décadas y donde los salarios nominales no han subido, ¿no? Pero yo sí creo que, digamos, ayuda un poco, ojalá que se dé un cambio de expectativas, porque el año que viene es un año electoral, ¿no? Y eso va a frenar tremendamente algunos sectores. El sector retail en particular sí ha crecido, cerca de 15% en el primer trimestre, pero hay que tener en cuenta también lo que fue la base del año pasado. O sea, estábamos en medio de un país donde la parte sur por lo menos estaba parada. Entonces, el sector retail ha crecido y además, sí, por ejemplo, estos formatos de proximidad, donde están Oxxo y Tambo, o formatos esos son de conveniencia, ¿no? Pero otros formatos más de proximidad, como por ejemplo puede ser más, están creciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera el sector está avanzando. Yo creo que los grupos locales están aprovechando eso. Son pocos los inversionistas, o sea, ya pensar una inversión más grande, pues minera, que son inversiones que duran tantos años, ya el tema político empieza a afectar, ¿no? Bueno, Miguel, Alonso Segura señaló que en abril el gasto corriente del sector público creció 19% respecto a abril de 2023. ¿Qué se gana al crecer la economía si al mismo tiempo crece tanto y tan rápido el gasto público corriente, continúa la farra populista y aumenta el déficit fiscal? Parece un esfuerzo estéril, ¿no? Es como escribir con la mano derecha y borrar con la izquierda. Sí, sí. A ver, hay que analizar qué gasto corriente es, porque si es un gasto corriente asociado a poner, digamos, en marcha un hospital, un colegio, hace sentido, pero no, lamentablemente no es para ese hospital ni para ese colegio, ¿no? Y acá se cree que, digamos, inflando la planilla, hay un efecto reactivador y no lo hay en absoluto. También para relativizar las cosas, Gonzalo, es que, claro, ¿qué pasa pues si incumplimos la regla fiscal este año? Hay un problema de credibilidad serio, pero también hay que poner en perspectiva que tenemos todavía, y eso hay que cuidarlo, un nivel de endeudamiento público con respecto al producto que es relativamente bajo, uno de los más bajos de la región, 33, 35% del PBI. Claro, llegó a ser 20, ahora es 15, pero no es la mitad de lo que es en Colombia, por ejemplo, que sí perdió el grado de inversión. Entonces lo que no podemos es jugar con ese riesgo de perder esa solvencia, esa credibilidad
que finalmente en qué favorece a la población es en menores costos de financiamiento. Al final el Estado se puede fondear a tasas y plazos más largos y tasas más bajas, y eso es un reflejo para el crédito corporativo, a quienes emiten deuda afuera, y eso se puede perder, y podría haber hasta un shock psicológico, ¿no? Nosotros tuvimos grado de inversión, si mal no recuerdo, 2008, 2009, y es como que un retroceso a todo nivel, retrocedes en pobreza, retrocedes en algo que habías ganado, que era tu prestigio como una economía bien manejada en plano fiscal. Entonces yo creo que esos son temas que si bien hoy día no son riesgos inminentes, sí te ponen con una perspectiva negativa, y yo creo que si digamos, no se controla, digamos, las finanzas públicas, dadas las contingencias que hay, podemos caer nuevamente en esa categoría y borrar pues 10, 12 años de buen manejo, o más, 15 años de buen manejo de la hacienda pública. Pues curioso, o me parece curioso a mí, que no soy economista, sino ingeniero, que Mejor. he escuchado de las calificadoras de riesgo que han hecho el downgrading de la calificación peruana, que es por razones ¿cómo decir?, la situación política. Pero acá hay un problema de finanzas, un problema fiscal. Pero claro, es que la situación política te hace incurrir en, digamos, falta de controles. Produce populismo. Claro, claro, y no hay control, no hay contención, y genera mayores contingencias. Por un lado, y por otro lado, no hay reformas pro crecimiento económico. Y eso finalmente redunda en que no vas a poder recaudar ingresos futuros, y eso tiende a debilitar las cuentas fiscales, como lo dijo Hugo. Nuestra presión tributaria es bajísima, es 15 puntos del PBI, comparado con otros países es bastante baja. Entonces, si tú comienzas incluso ahora a minar esos ingresos tributarios permanentes, entonces ahí comienzas a ser un país cuya capacidad de pago pueda ser comprometida. Y eso es lo que están viendo las agencias. Este crecimiento chato, esta falta de un consenso mínimo para reformas pro crecimiento económico, más el populismo de mayor gasto y desorden en lo fiscal, eso es lo que están mirando, y nos van a penalizar con una eventual, ojalá que me equivoque, pero con una eventual, por lo menos, perspectiva negativa de las agencias, y estar a un filo de perder el grado de inversión. Solamente permíteme agregar nada más que efectivamente las calificadoras nos están diciendo que tenemos un problema de insolvencia o de insostenibilidad fiscal, perdón, inminente. No somos Argentina, con el perdón de la cita, ¿no? Pero sí, como bien ha señalado Miguel, es las perspectivas hacia futuro. La calificadora de riesgo tiene que ser más forward looking, ¿no? Es decir, hoy no tienes un problema, pero así como van las cosas, perforando ingresos tributarios, incrementando gasto corriente, por ejemplo, que no te da ningún rédito en términos de productividad o de competitividad, puedes tener un problema futuro, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Pero hoy por hoy seguimos manteniendo esta fortaleza fiscal con un ratio de deuda bastante bajo, ¿no? No, hay que cuidar eso efectivamente, ¿no? Gonzalo, si me permites, o sea, estas cosas además son muy graduales, ¿no? Argentina es un buen ejemplo, o sea, en el 2002, el país 2003, después del colapso que tuvo, estaba en superávit fiscal, ¿no? Y fue gradual, o sea, lo que hizo Cristina Fernández fue destruyendo poco a poco, hasta que se llegó a déficit de 6-7%, ¿no? Macri lo trató de revertir gradualmente, no pudo, y hasta que se ha tenido que hacer un shock tipo Hurtado Miller, ¿no? Ahorita, y que lo están sufriendo los argentinos, ¿no? Entonces, los costos no los ves ahorita, ¿no? Pero los ves más adelante, ¿no? Y otra cosa también, para ponerlo en términos realistas, esos temas no realistas, sino más de la calle, del grado de inversión. Yo estaba hablando el otro día con un amigo que está en Estados Unidos y le preguntaba cuánto está un hipotecario allá. Me decía más o menos 7%. Acá un hipotecario en dólares o soles está por ahí. O sea, en un país, digamos, con un PIB per cápita mucho menor, los créditos hipotecarios están no tan lejos de lo que es un crédito hipotecario en Estados Unidos. Entonces, si perdemos el grado de inversión, es algo que va a afectar a todo el mundo. Creo que habría que explicar más eso, porque la gente no está uniendo los puntos y parecería que el populismo legislativo tiene su lado bueno, ¿no? Te pone un poquito de plata en el bolsillo, cosas por el por la estilo. razón incorrecta, porque claro, o sea, si dices claro, los retirados de las AFPs, digamos que son totalmente, digamos, es una ilusión de liquidez temporal, pero finalmente estás hipotecando tu futuro. Y eso se va a acabar, eso se gasta o se pagan pasivos, que es creo que el móvil principal, y lo que entra en la economía pues dará pues una ilusión
de un par de meses de bienestar y de ahí se acaba a un alto costo a futuro, ¿no? Bueno, justamente sobre ese tema, continuando, Hugo, se lanzó una reforma integral del sistema de pensiones que incluye una pensión mínima garantizada y una pensión por consumo que parece regresiva. ¿Cómo es posible que se lance una reforma así sin conocer su costo y cuánto puede ser su costo fiscal? Sí, hay una estimación del costo. Yo cuando escuchaba hablar de propuestas de reforma, lo que siempre extrañaba es que no había en discusión, bueno, cuánto va a costar esa reforma, ¿no? Por lo menos lo que he visto en el informe de la comisión que estaba detrás de este proyecto, el estimado es de 4.700 millones de soles promedio anual. Ahora, hay estimaciones y hay estimaciones. En algún informe previo, el Ministerio de Economía y Finanzas decía que lo que había en ese momento como propuestas, el costo podría ser de 2.700 en el primer año de ejecución de esa reforma, y creciente, llegando al año 10 hasta por encima de los 7.000 millones. Entonces, yo diría ahí, en este caso, lo que se tiene que tener es mucha transparencia sobre el tema de efectivamente el costo. Ojalá los números puedan ser reproducidos por entidades independientes para saber el costo actuarial, ¿no? Hacer el cálculo actuarial para saber que efectivamente es algo que se pueda sostener en el tiempo. Si fuera solamente, lo pongo entre comillas, 4.700 millones, estamos hablando de un equivalente a medio punto porcentual del PIB, que eventualmente será más déficit. En el cálculo que hace este mismo informe que he citado, 2.000 millones se consideran por pérdida de recaudación vinculada al ¿cómo se llama esta? Pensión por consumo. 950 millones también hay vinculados a garantizar una pensión mínima, ¿no? Entonces estamos hablando ya de más o menos 3.000 millones y hay otros gastos también que tienen que ver con algunos incentivos para fomentar el ahorro. El punto, reitero, está bien si la sociedad desea tener una pensión algo más alta, no sé si será suficiente o no, pero si 600 soles es lo que desea la sociedad, hay que ver cómo se va a financiar, hay que ver cuánto va a costar y si es sostenible, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental en cualquier reforma y termino el comentario diciendo que lo que se ha presentado tiene algunas cosas buenas en mi opinión, algunas intenciones de garantizar una mayor cobertura, este tema de pensión mínima, dar un poco más de ayuda para enfrentar la vejez, que está en línea con los objetivos que persigue cualquier sistema previsional, cobertura y una pensión, un nivel que te ayuda pues a enfrentar la vejez. Nuevamente el tema es, más allá de las buenas intenciones, tiene que venir un poco la evaluación del costo, ¿no? Sebastián, para terminar el bloque en un par de minutos o menos, una reciente encuesta de Ipsos a gerentes generales reveló que 97% de los encuestados desaprueba al Congreso y 87% de los encuestados a Dina Boluarte. El rechazo al Congreso es unánime y el rechazo a Dina Boluarte altísimo. ¿Tú coincides con esto y a qué crees que se debe el rechazo empresarial? Y otra pregunta personal, ¿hace un año pensabas distinto? A ver, sí, o sea, lo que creo que ha logrado la clase política, este comunicado que salió, por ejemplo, el otro día, donde está la CONFIEP y el SUTEP protestando, digamos, por cambios que está haciendo, digamos, el Congreso en materia, digamos, educativa, ¿no? Eliminando reformas, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente esta alianza de sobrevivencia que comentaba Luis Miguel hace un rato, pues nos está haciendo mucho daño, ¿no? Porque desde el fin del 2000, normalmente los congresos fueron muy populistas, ¿no? Pero era siempre el Ejecutivo el que cumplía pues esa función de antipático, de pensar, digamos, las cosas de manera técnica, ¿no? Así como una compañía tiene un gerente financiero que siempre va a ser el antipático, pero es el que tiene que marcar el ritmo y tiene que tener un carácter, un país también tiene que tener un ministro de Economía que haga lo mismo, ¿no? Que por más que sea antipático esté pensando en la siguiente década, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente hay esta alianza de sobrevivencia, a pesar de que yo creo que el gabinete que tenemos ahora es tremendamente mejor, en eso sí mantengo el optimismo, pero sí, definitivamente, pues temas de formas, como estos temas de los relojes, y temas de fondo, como estos temas de leyes populistas que te van abriendo cosas que ya habíamos ganado, empiezan a desalentar a la gente, ¿no? A todos. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Petroperú. Aparentemente no hay escapatoria y el MEF optaría por, o tendría que optar por brindarle un salvataje más, esta vez por 2.200 millones de dólares vía el Banco de la Nación con garantía estatal. ¿Cuánto puede eso contribuir a incrementar el déficit fiscal? A tener una empresa pública que esté en una situación complicada, ¿no? Por supuesto que afecta finalmente el cálculo del resultado económico del gobierno, ¿no? ¿Está en tu De hecho, estimado de 2.8? A ver, no lo hemos puesto todavía, lo hemos puesto como un riesgo, Como ¿no? una Lo contingencia. hemos puesto como una contingencia, pero sí te comento que al cierre del año pasado, en la parte que sale media oculta que se llama otros gastos, salió en 0 como porcentaje del PBI, o sea, no, estaba más o menos equilibrado. Hoy día ya está en negativo, ¿no? Con información a mayo, acumulado últimos 12 meses. Entonces está pasando una situación deficitaria la parte que consolida los resultados de las empresas públicas. Posiblemente, no descarto que ahí esté Petroperú, por supuesto. El tema ahí es que, claro, hay que buscar una solución estructural, ¿no? No podemos seguir con este drenaje de recursos que finalmente termina generando mucha incertidumbre, la misma viabilidad fiscal se compromete, el cumplimiento de las metas, ¿no? Entonces tiene que buscarse una situación estructural, eso es lo deseable. Posiblemente pase por involucrar, como planteó el mismo directorio de Petroperú, al sector privado, ¿no? A la participación dentro de la gobernanza de esta empresa pública, al sector privado. Yo creo que sería la mejor opción, ¿no? Pero de momento, mientras no se tome una decisión final, seguramente vamos a seguir viendo este tipo de drenaje de recursos públicos hacia esta entidad que está muy complicada, ¿no? Financieramente Pero hablando. solo por curiosidad y precisión, si se produjera este salvataje por 2.000 y pico millones de dólares vía el Banco de la Nación con garantía estatal, ¿ese número va al déficit? ¿O No, pasa porque por otro? puede ser todo por debajo de la línea, es un cambio de activos. Ese es el tema. Entonces, claro, Es claro. como barrer debajo de la alfombra, pero el problema sigue. Está ahí, claro, así es. Entonces, Así es. no nos contemos Sí, cuentos. sí te afecta en el sentido de que vas a ver más déficit en la parte de Petroperú, en el resultado por encima, pero por abajo es, y si, digamos, cambio mi efectivo que tengo en el BCR y se lo doy a Petroperú, entonces cambio de activo. Ahora Petroperú es el que me debe, ¿no? Así. Y sobre todo, no sé, contarnos cuentos y hacer contabilidad creativa con temas tan delicados es Sí, muy claro. pernicioso. Claro que sí. Ojalá que no se vuelva a repetir. Miguel, ¿qué políticas públicas y medidas se necesitan para salir del hoyo y reactivar la inversión privada? Creo que tenemos, yo diría, 4 sectores que son claves en la economía que hay que ser muy pragmáticos. Uno, ya lo mencionamos, el sector de la minería, que claramente hay una ventana de oportunidad, los precios altos, la transición energética, la demanda de cobre que se va a ampliar. Y yo creo que en ese campo, por lo menos a nivel del discurso, veo una intención de agilizar los proyectos. Lo segundo es el sector donde viene Sebastián, donde claramente hemos mostrado, digamos, donde se trabaja conjuntamente el sector público y el privado, creando las condiciones de infraestructura, de apertura de mercados, de remoción de barreras fitosanitarias, etcétera. Tenemos un potencial enorme y somos campeones en el mundo en una serie de productos de exportación, pese a que el Congreso pues le pone la valla más alta, removiendo el régimen agrícola que fue muy exitoso en promover el sector. Lo tercero es el sector de turismo, pero esto depende de la infraestructura aeroportuaria y hemos visto que está haciendo agua. Es más, es insólito que estamos, digamos, en vez de estar festejando, digamos, con antelación la apertura de un aeropuerto que va a triplicar la capacidad del país, estemos ahora viendo cómo hace agua, digamos que la pista de aterrizaje, la segunda pista de aterrizaje y la torre no funcionan, que el acceso mismo al aeropuerto todavía no está listo, y Cusco, el aeropuerto de Chincheros, que ha sido un anhelo de muchos años y que pasó de una APP, perdimos el arbitraje como país, ahora pasa a un gobierno a gobierno y ahora hay un nuevo arbitraje, digamos, en ciernes. Entonces, para poder movilizar un sector que es intensivo de mano de obra y que puede formalizar y es uno que puede, digamos, darle valor a nuestros activos arqueológicos, culturales, pues no da. Y lo otro es, creo que hay digamos, movimiento positivo en el área portuaria, logística en el país. Y eso puede, digamos, el puerto Chancay, Marcona y otros, las ampliaciones en el Callao, nos pueden efectivamente potenciar
en servicios logísticos en tanto sepamos aprovechar esa oportunidad. Eso demanda otro tipo de inversiones, digamos, auxiliares para usar esa infraestructura, pero todo eso depende de que haya pues, estabilidad como mínimo, haya predictibilidad como mínimo y se remuevan costos de transacción, que es lo que por lo menos aspira el proyecto de facultades. Y algo que a mí me quedó cuando yo revisé la exposición de motivos de ese proyecto es que el Perú, por sus regulaciones, se ubica en el listado de los 15 países con mayor carga regulatoria en el mundo. Y si uno le suma también lo que hemos perdido en competitividad según el último informe que salió, claramente que ese potencial que tenemos no se va a poner en valor en beneficio de la población si no somos capaces pues, de acompañar esos proyectos que están ahí presentes con un Estado que habilite más allá de la retórica y remueva pues, esos costos de transacción y esas barreras para que el privado haga lo suyo y genere pues, prosperidad en el país. Comentando un poco sobre el potencial portuario que tiene el país, no solamente con los puertos conocidos, sino inclusive el siguiente puerto de Corío en el sur, que además tiene más calado que Chancay. Eso es potentísimo. Tenemos el caso de Chancay. Una situación previa, el Callao, la famosa última milla de acceso al puerto, hasta ahora no está solucionada, décadas después de que se iniciaron las excelentes concesiones que se hicieron ahí. Y ahora en Chancay, la verdad que si no se hace un trabajo serio y dejarlo en manos del sector privado, el desarrollo urbano, el desarrollo logístico, la infraestructura necesaria, porque esto va a ser un hub y una ciudad, puerto moderna, debiera ser, no terminemos pues con un puerto modernísimo, de difícil acceso, rodeado de barriadas. Eso sería lamentable, pero si no nos ponemos las pilas ahora, pensar que el desarrollo urbano lo va a poder hacer el Ministerio de Vivienda y Construcción, estamos perdiendo el tiempo. Hay que encargarse del sector privado y hacer APPs o contratos modernos para poder desarrollar grandes áreas de distintos usos, como han hecho en los grandes puertos de el Asia, por ejemplo. Sebastián, tú eres optimista respecto al futuro y dirías como algunos gremios, que el gobierno tiene buenas intenciones, pero no tiene capacidad de gestión. A ver, yo siempre, como dije la vez pasada que me invitaste al programa, o sea, si el empresario deja de ser optimista, que se dedique a otra cosa, ¿no? Que se vaya a pescar a Máncora o a descansar, no sé, a alguna provincia ahí a relajarse. Entonces, ciertamente es difícil después de, digamos, de este shock que ha habido el año pasado, que como decía ha sido el peor que yo he visto desde que salí de la universidad en el año 2001, que veníamos de unos shocks externos fortísimos y digamos, la salida del gobierno de Fujimori, que fue una salida bastante abrupta. Ciertamente es difícil ser optimista, pero sí, yo sí creo que hay razones para hacerlo. O sea, por ejemplo, uno ve, yo veo los chicos, por ejemplo, que ingresan a trabajar en la empresa donde yo trabajo, y conversamos ahora a nivel, digamos, de los otros países, y la impresión no es mala de los equipos que hay acá en el Perú, no es mala, hay una buena impresión. Tú lo relacionas, por ejemplo, con las pruebas PISA. El Perú en las pruebas PISA, en matemáticas, en ciencias, está parecido a Brasil, país que tiene muchísimos más recursos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es un poco de estabilidad y las cosas se van a ir dando. O sea, las peleas políticas en un país que tiene pues solo Lima, 30% de pobreza, donde nos estamos peleando entre izquierda, derecha, caviares, derecha bruta y achorá, creo que son cosas que no tienen sentido. Una cosa es que hayan esas peleas pues en países digamos, donde el PIB per cápita es $50.000 y otra cosa es acá donde el PIB per cápita es $7.000. Es una cosa, la verdad, que no puede seguir pasando. Tenemos que avanzar. Y la clase política ahí también tiene una responsabilidad enorme, ¿no? Porque tú no le puedes pedir a la sociedad que vive tan ajustada,
que no quiera la CTS, que no quiera su fondo de pensión. No se lo puede, es bien difícil pedírselo, ¿no? Pero un congresista, digamos, sí tiene que estar, son los padres de la patria, tienen que estar pensando en los próximos 10 años, ¿no? Creo que no es mucho pedir, pero sí soy optimista. Qué bueno. Siempre. Vamos a entrar al tramo final del programa, entonces le pediría a cada uno de ustedes que en 1 minuto o máximo 2 minutos hagan su balance de lo conversado y sobre todo qué podemos esperar del futuro, porque tenemos esta clase política, tenemos estos 40 partidos, tenemos unas elecciones a puertas y tenemos una farra fiscal brutal. O sea, conecta los puntos y el mensaje es peligro. Hugo. Sí, mira, a ver, para mediano plazo nosotros tenemos un crecimiento promedio, digamos, periodo 2026-2029, aproximadamente 2,6, 2,7%. Es un crecimiento muy bajo, ¿no? Para reducir pobreza, para generar empleo de calidad y cumplir todas las aspiraciones que tienen muchos de nuestros compatriotas. Pero, y tenemos grandes retos, sobre todo, yo te diría, un reto importante que nos afecta el crecimiento de mediano plazo, y se ha mencionado en esta mesa, es el tema de institucionalidad y gobernabilidad, ¿no? Entonces uno dice, bueno, eso para arreglar hoy en día, muy complicado, es cierto. Pero aún así, aparte de eso, de ese gran reto, por supuesto, ojalá se pueda solucionar y eso nos daría un empuje fenomenal, tener más predictibilidad, tener reglas de juego claras, cumplimiento de los contratos, etcétera. Todo esto te dinamizaría mucho la economía seguramente. No se ve posible a corto plazo, pero hay algunas oportunidades que están ahí flotando. Algunos sectores claves que mencionó Luis Miguel, por ejemplo, que sería importante apuntar a ellos para ver cómo desarrollar, cómo destrabar proyectos. Y yo destacaría en particular minería. Hay una serie de proyectos, no son de la magnitud de Quellaveco, que están ahí, ¿no? Que eventualmente si entran, podría darte también un empuje adicional. La suma de proyectos medianos te podría dar, de 2 o 3 proyectos medianos te podría dar un Quellaveco. Entonces hay una posibilidad ahí con precios muy atractivos. En segundo lugar te diría, somos un país muy poco endeudado, entonces podríamos tener más gasto en infraestructura, si es que esto se viabiliza y se hace bien, por supuesto. En tercer lugar te diría, no nos olvidemos que tenemos algunas características demográficas que nos diferencian de otros países. En Perú la edad promedio es 29 años, ¿no? En Japón es 50. Entonces tienes bono demográfico y todavía te va a durar unos 15 años más por lo menos. Y te diría desde mi sector, oportunidades para bancarizar. La banca o el sistema financiero, lo que nos hemos inventado los seres humanos para generar eficiencia en la intermediación, en el negocio de los préstamos, en las necesidades de ahorro, para cubrir las necesidades de ahorro. O sea, hay oportunidades, lo que te quiero decir. Y termino diciendo lo siguiente, que creo que lo mencioné también alguna vez que me has invitado anteriormente. El promedio de la inversión privada entre el 2001 y el 2019, promedio anual, fue de poco más de 7%. Hoy en día las perspectivas son de 2,5 a 3. Si pudiéramos recuperar esa diferencia de 4 puntos y medio de más inversión privada, algo que hicimos, no estoy pidiendo números imposibles, algo que hicimos durante 20 años, la economía peruana debería estar creciendo alrededor del 4% y no 2,5 como se prevé. ¿Qué requiere esto? Pues más estabilidad, desde luego, ¿no? Luis Miguel, por favor, 1 minuto. No, coincido con lo que ha dicho, plantea Hugo, y claro, hoy a los economistas se nos pide que seamos de politólogos, porque finalmente lo político es lo que está mandando en la economía. Ahora, yo creo que si uno se fija, si hay algo estructuralmente roto en nuestra economía, comparado con otros países, y no es así. Nuestra macro está siendo vapuleada, pero sí somos un país que es solvente macroeconómicamente hablando, con riesgos fiscales ciertamente, pero con un manejo monetario de primer mundo. Tenemos la apertura. Acá nadie ha propuesto por ahora alzar los aranceles, cerrar la economía, denunciar tratados de libre comercio. Si uno ve los balances de los bancos, pese al ciclo crediticio, sigue siendo sólido. Las empresas han sabido reinventarse y la clase trabajadora pues, es resiliente, es emprendedora y hay oportunidades, pero para que todo esto siga, tiene que haber conciencia que nos estamos jugando el futuro. Y no hay esa conciencia de los políticos respecto a qué está en juego. Estamos perdiendo una oportunidad que nos dan los precios de cobre
a futuro, estamos perdiendo la oportunidad de ser parte de las soluciones a los problemas globales, de cambio climático, de alimentación al mundo, etcétera. Estamos desperdiciando nuestra red de acuerdos comerciales y nuestra posición geográfica privilegiada en la región. Nuevamente, se requiere estabilidad, como ha dicho Hugo, se requiere mayor voluntad política y evidentemente se requiere tener un equipo técnico que apoye a esto, porque lo que hemos visto es que finalmente, y tú lo dijiste anteriormente, lo preguntaste a Sebastián, el drama nuestro es gestión pública. Y si no tenemos una buena gestión pública basada en meritocracia, va a ser muy difícil que el privado haga lo suyo y que esos 4 puntos adicionales que Hugo reclama para retomar tasa de crecimiento 4% pues es imposible. Entonces acá está a nuestro alcance porque nada fundamental se ha quebrado, pero estamos haciendo todo lo posible por ponernos cabe, especialmente los políticos, al resto de los ciudadanos. Bueno, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Yo quiero agradecerles a ustedes, Sebastián, Miguel y Hugo, y haremos pues un próximo programa sobre cómo agregar ese 4%, que ahora parece muy difícil, pero es el reto. Bueno, finalmente yo diría que vamos a la raíz del problema del populismo legislativo. Habría que restablecer el financiamiento privado de las campañas para liberar a los grupos políticos de las garras de las mafias que los han cooptado. Por otro lado, está en juego también la calificación del riesgo país y la pérdida del grado de inversión. Es un proceso que no es tan rápido, pero el día que ocurra vamos a estar en gravísimos problemas y hay que evitarlo. Y por último yo diría, no es un llamado, pero es un comentario. De repente al sector privado académico y de think tanks económicos les compete ponerle un paralé pues, a este populismo legislativo y decirlo con todas sus letras, llamar a las cosas por su nombre, porque cada vez que uno dice que tiene esperanza de que algo mejore, lo que está dando es aire a que continúe este zafarrancho de perforaciones que están haciendo tanto daño a la economía. Y que si no se toma medidas pronto, el daño puede ser muy difícil de reparar. Sin embargo, coincido con Sebastián que lo último que tenemos que perder es el optimismo y vamos a salir adelante. Muy buenas noches.